Vale, ¿veis la presentación? Sí. Bueno, no, espera, todavía no, está en negro. Ha empezado a hacer algo. Sí, a mí me sale que va a empezar a compartir, pero me sale como en blanca la Es pantalla. una promesa que nos hace el Webex, pero no termina de cumplirla. Vale. Pues no sé si esperar o compartir nada, ¿no? Ahora, ¿Ahora? sí. Sí, sí. Sí, sí. Vale, pues ¿qué hago? ¿Empiezo ya? Sí, sí. Vale. Bueno, hoy voy a exponer cómo va el proyecto de la estimulación magnética transcraneal. Voy a pasar bastante por encima por la introducción teórica porque lo he contado ya varias veces. Voy a explicaros cómo está la muestra, los registros que hemos hecho nuevos y luego cómo está yendo el análisis con el grupo de ingenieros de Barcelona. Y también he seleccionado, creo que son como 4 publicaciones, la mayoría de ellas son con SICI, porque con LICI no hay tanto publicado, para ver un poco qué es lo que esperamos encontrar. Bueno, el objetivo de este proyecto, muy resumidamente, es valorar mediante la combinación de estimulación magnética transcraneal y electroencefalograma la transmisión inhibitoria GABAérgica, tanto en pacientes como en controles sanos, a través de los protocolos LICI y SICI, que, bueno, como ya sabéis, pues combinan pulsos simples y pareados. Y la idea es que en los pulsos pareados los potenciales, vamos a ver una inhibición si los comparamos con los potenciales que siguen a un pulso simple, porque se activan mecanismos de inhibición. LICI nos permite evaluar la funcionalidad de los receptores GABA-B y SICI de los receptores GABA-A. Y esos resultados que obtengamos sobre la transmisión inhibitoria los queremos relacionar con la modulación de la entropía en la tarea Oddball, la tarea P300, que es la de los pitidos que tienen que responder selectivamente a un tono target. Y aquí, bueno, pues ya sabéis que hay mucho publicado en nuestro grupo, que se ha observado un déficit de esa modulación de la entropía en los pacientes, ¿vale? Entonces, la hipótesis de partida es que mayores déficits de modulación de la entropía en esa tarea estará relacionado con mayores déficits en la transmisión inhibitoria. Porque, bueno, la transmisión inhibitoria como que está a la base de que se formen las asambleas sinápticas necesarias para tener como una actividad ordenada y necesaria para una tarea cognitiva. Entonces, ese es muy resumido el marco teórico y la hipótesis. Aquí tenemos ¿cómo puedo quitar esto? Ahora, aquí tenemos la muestra que tenemos hasta ahora. Bueno, he hecho 2 pantallas de muestra porque en una he puesto en esquizofrenia a crónicos y primeros episodios juntos porque de momento la muestra no es muy grande. Tenemos 25 pacientes, 10 tienen esquizofrenia crónica, 7 primeros episodios de esquizofrenia y 8 con trastorno bipolar. Y ahora vamos a añadir a 2 nuevos, uno es esquizofrenia crónica y otro trastorno bipolar. Y en controles sí que tenemos bastante muestra, son 30. Bueno, en controles tenemos más mujeres que hombres, la edad media en 25. Bueno, aquí lo importante es ver que con esquizofrenia, por ejemplo, en la edad, que sí que hay diferencias, pero quitando, por ejemplo, en controles mujeres muy jóvenes, que tenemos un montón, pues se podría igualar, pero en años de estudio y sobre todo, que nos importa también mucho, el umbral motor en reposo no hay diferencias, 66, 65, que este es el umbral que determinamos al principio, antes de aplicar los protocolos, sería como la intensidad que es específica de cada persona y con la que aplicamos luego la intensidad de los pulsos. No, yo creo que es muy parecida a la que han publicado en otros Sí. trabajos. Es muy parecida y está bien que no haya diferencias porque si no te pueden poner la pega en una publicación de que puede que al ser intensidades diferentes pues los resultados son diferentes porque el umbral motor en reposo es distinto, ¿vale? En trastorno bipolar sí que es un poco más bajo, pero bueno, ahí de momento son 8 pacientes. Y luego aquí he separado
pacientes con esquizofrenia crónica y primeros episodios, pero bueno, que de momento son 10 y 7, que no es mucha muestra, pero en años de estudio, por ejemplo, no hay diferencias y en edad sí, los controles son más jóvenes, pero bueno, tenemos más muestras de que quitando mujeres puede ir mejor. Y ahora voy a centrarme en el análisis porque, bueno, hasta ahora lo que hemos explicado en las reuniones de grupo ha sido toda esta parte, cómo desde los datos en bruto que nosotros recogíamos aquí en el laboratorio teníamos que eliminar ese artefacto tan grande de la TMS que enmascaraba toda la señal y luego toda la guía que hicimos de selección de componentes para ver qué era artefacto y qué no y qué tipo de artefacto era. Y ahora, hoy, como que damos un paso más y vamos a toda esta parte de ya con todos esos artefactos quitados, pues comenzar el postprocesado y ver todos esos componentes que salen en la señal de EG tras los pulsos. Os voy a mostrar así algunos resultados que hay publicados para que luego veamos qué es un poco lo que esperamos. Este es el artículo de Cash que lo que hacen es aplicar los protocolos de SICI y de facilitación intracortical, que ese no lo vamos a ver, solo os he puesto aquí SICI, se ve un poco pequeño, pero bueno, aquí lo que comparan es la amplitud de los potenciales cuando el pulso ha estado precedido por otro, que es el gris claro, y cuando no, cuando ha sido un pulso único, que es el rojo. ¿Vale? Y es en el potencial, en el pico P60, donde hayan esa inhibición, que la amplitud es mucho menor en el pulso que fue precedido por otro pulso que en el pulso que va simple. Es esta diferencia de aquí. Y una cosa que también me ha llamado la atención es que al principio la amplitud que sigue al potencial que ha sido precedido por, o sea, el pulso apareado es mayor que la del pulso simple, que eso en algunas gráficas se ve, que al principio se puede interpretar como facilitación, pero parece que... Ya, y lo que aparece aquí también es el desfase que vemos nosotros también en algunos. Sí, que es como que en el pulso condicionado está como un poco más desplazada a la derecha. Y luego otra cosa que queremos hacer es este tipo de gráficas que es como una modulación, un ratio de la modulación y supone dividir la amplitud que sigue al pulso pareado entre la amplitud que sigue al pulso simple. Entonces, uno sería que son iguales, que no hay inhibición y cuanto más bajo, más inhibición, creo. Bueno, pero esto es cuando tengamos los valores numéricos. Pero este es el tipo de análisis que nos planteamos hacer con los datos que tenemos. Aquí hay otra publicación que es de Noda y colaboradores que también hacen SICI. El mismo grupo, exactamente. Sí, facilitación intracortical que bueno, como vais a ver, ahora os voy a enseñar mucho de SICI porque del LICI no hay tanto publicado porque los resultados no son tan concluyentes y a nosotros nos pasa al contrario. Y bueno, ellos también, estos son controles sanos y pacientes con esquizofrenia y esto es después del SICI. Aquí tenemos también pulso simple, sería el rojo, y el pulso pareado o condicionado sería el verde. Y aquí vuelven a hallar que hay diferencias en amplitud en el potencial P60, como antes. Sí, pero fijaros que aquí lo que parece es que hay una falta de respuesta casi absoluta en esta muestra de pacientes. Sí. En la P alrededor de entre los 50 y los 100. ¿no? Sí, que aquí los controles es mucho más... Hay una respuesta y es que no hay respuesta, vamos. Sí. Vale, esto es lo de Noda. Luego, Isabela Premoli tiene varios artículos, todos son con fármacos, pero un poco para caracterizar los potenciales evocados que siguen a SICI y a LICI. Y entonces ella muestra en este artículo del 2018 los potenciales que se esperan
en LiCi y en SiCi y los compara. Y dice que hay diferencias también en el potencial P70. Aquí varían un poco los potenciales que ella propone. Es como que N45, N100 y P180 se mantienen estables, pero estos dos son los que varían un poco. Sí, pero yo creo que debemos fijarnos que todo el mundo mantiene una onda negativa alrededor de 100 milisegundos y una Sí. onda positiva, digamos, alrededor de 200 milisegundos. Y Sí. luego por ahí en medio, antes del 100, Sí. pues hay un par de ondas que están localizadas, una negativa y otra positiva, pero la N100 y la P200, digamos, pues son se mantienen mucho. Vale. Y luego aquí os he puesto otra imagen de un artículo de 2014 que es como no una Biblia, pero sí una guía sobre cómo analizar este tipo de datos, que es el de Rogas, que muchos autores lo citan y pone toda la señal en bruto y marca un canal que es F3. Y esta es una de nuestras señales de los pacientes con esquizofrenia que tiene también marcado el canal F3. No tan limpio como aquí, porque aquí le han pasado varios filtros, pero bueno, es un poco para que veáis que lo que estamos obteniendo se parece a lo que hay No, publicado. se parece muchísimo. Se parece vamos. muchísimo, sí. De hecho, aquí que Claro. baja y todo. Para tener aquí la onda negativa en torno a los 100 y pico, que ahí le llaman 121 en Sí, el artículo este, y una y onda luego positiva que es alrededor de los 200. Sí, sí, sí. No, yo creo que esto es muy estimulante en el sentido de que con todo lo que nos ha costado, pues encontramos algo, bueno, pues muy similar a lo que está descrito. O sea, que podemos pensar que no lo estamos haciendo mal en absoluto. Eso. Vale. Y ahora ya sobre nuestros datos y no comparándolo con estas publicaciones, os voy a mostrar los resultados preliminares que ya en la última reunión en la que se conectaron los ingenieros de Barcelona nos mostraron algunos datos, pero eran de todos los electrodos. Y entonces dijimos, bueno, pero quizás tenga más sentido analizar por grupos de electrodos, vamos a ver lo que hay publicado y en un principio nosotros habíamos propuesto que se analizara una región de interés que es esta, que es la de los lateral, electrodos, eso, donde aplicamos, de hecho los protocolos los aplicamos entre F3 y F5. Entonces nos hemos centrado en el artículo de Cash y colaboradores, que ellos analizan 5 regiones de interés distintas, pero en la que encuentran los resultados más significativos es en esta, ¿vale? En la de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Entonces, aunque los ingenieros de Barcelona han hecho todos los análisis de estas 5 regiones, yo solo he puesto las gráficas de esta hoy. Ellos también hacen en ese artículo una representación de la topografía con respecto a estos picos que seleccionan, que son un poco los que hemos visto antes. Los únicos en los que hay un poco de variación son estos, que P30 puede ser en algún artículo P25, P60, P70. Y un poco lo que no está muy claramente establecido son los límites temporales que comprenden cada una de las ventanas. Y yo creo que a lo mejor no lo especifican porque cada uno coge un poco lo que hemos comentado, lo que le conviene. Sí. Y entonces, en estos resultados que os voy a mostrar están incluidos 15 controles de los 30 que tenemos, 10 pacientes con esquizofrenia crónica, que están todos los que hay, y 6 primeros episodios de esquizofrenia, que también son todos los que hay. Los bipolares todavía no, porque hay 8 y creo que eran 3 los que estaban analizados, entonces esos todavía no están. Ahora os va a enseñar Inés los resultados de primeros episodios y crónicos por separado, aunque yo propongo analizarlos juntos, porque Sí. con estos números creo que no tiene demasiado sentido el andar separándolos. Sí. Por ahora, quiero decir que estos son simplemente, es una muestra de cómo vamos, no es ningún análisis estadístico todavía, pero vamos, que yo creo que hasta que no tengamos una muestra mucho mayor en ambas dimensiones, no, y yo creo de hecho que conviene mejor analizarlos juntos y luego comprobar en los primeros episodios si se cumple lo que hemos visto en los otros, ¿no? Vale, sí. Vale, entonces son los resultados, como os he dicho, relativos a este área, la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que comprende estos electrodos.
Estos son el promedio de los potenciales evocados que siguen a los pulsos simples, que sería la línea azul, y el promedio de los potenciales evocados que siguen a los pulsos pareados es la línea naranja. Lo primero que para el protocolo de LICI, ¿vale? Que evalúa GABA B y para los controles. Lo primero que nos puede llamar la atención es que el LICI aquí parece que se corta la señal. Esto ha sido porque en LICI los pulsos pareados están separados por 100 milisegundos y en SICI por 4 milisegundos. Entonces, hay un trozo de señal que se pierde porque está enmascarado por el pulso magnético, por el artefacto tan grande que ocasiona la TMS. ¿Qué pasa? Que en SICI lo cortamos, pero lo interpolamos, es decir, rellenamos ese trozo que hemos eliminado con un promedio de la otra señal. Pero el LICI es tan grande este espacio que si lo rellenamos pues da problemas en los análisis posteriores. Entonces, en un futuro para publicaciones esto se puede rellenar, pero ahora se presenta así. Y entonces, bueno, el LICI, que es a lo mejor donde vemos lo que más se espera, pues sí que se puede ver que hay como que la amplitud en algunos de los picos que hemos visto para los pulsos pareados son menores, ¿no? Quizás a lo mejor es como que está un poco desplazado algunos de ellos. Ya, pero yo de todas maneras, viendo esto, cuando lo he repasado, a ver qué os parece a María y a Álvaro, sobre todo. Claro, aquí tenemos en el pulso pareado que la señal baja por debajo de la línea de base. Entonces, déjame un momentito el ratón. ¿Veis el ratón? ¿Lo veis el ratón o no? Sí, lo vemos. Quiero decir, y Marta también, que también estás por ahí. Claro, este pico que está en cero, ¿es una amplitud de 0 o es una amplitud que debemos contar desde aquí, desde menos 0,5 hasta 0? Porque claro, si comparamos los picos, este estaría en un microvoltio y este, ¿qué amplitud tiene? ¿Tiene 0 microvoltios o medio microvoltio? Eso estará corregido por línea base, ¿no? Supongo. Sí, Sí, hay pero corrección de Sí, línea. está Al corregido. final es una medida relativa. ya, pero bueno, pero lo cierto es que aquí este pico está pues muy por debajo de la línea de base, o sea, este valle está muy por debajo de la línea de base y aquí vuelve a la línea de base, no sé. La pregunta es, ¿a esto qué le atribuiríamos? ¿Un 0 o un 0,5? Yo creo que el problema aquí es la línea de base, si se tiene claro realmente cuál es o la línea de base no está muy bien y luego que muchas veces cuando se mide la amplitud, no sé si me escucha Marta, a lo mejor me puede corregir, que normalmente lo haces de pico a pico, de base a pico y bueno, la amplitud se mide así. Yo aquí la línea de base no la veo muy clara, al menos en la línea naranja. Sí que es verdad que el azul puede Sí, estar un poco... el no azul sé si es está bien hasta a lo aquí, mejor- pero luego pega un bajón aquí también, que claro, que este pico, o sea, este valle, digamos, también estaría como muy por debajo del pico anterior. ¿Cuántos Vale, aquí la pacientes Es que yo están creo, medidos? perdón, yo creo que para evitar eso se mediría de pico a pico, ¿sabes? claro, Medir de pico a pico la amplitud para saber si... Y la amplitud es una medida, digamos, absoluta, no es de menos 8 a más 15, por ejemplo, es la absoluta, la suma de esos menos 5 más esos 8, sin el negativo, o sea, sería la amplitud total absoluta. Vale. Yo creo, vamos, en teoría nosotros lo hacemos así, o sea, medimos Claro, o sea, esto de pico a pico, claro, y aunque pase por debajo de la línea de 0, para nosotros es la amplitud absoluta entre los picos. vale, desde el porque último valle hasta el próximo pico, ¿no? Vas midiendo mínimos, máximos, Sí, nosotros lo vas que haciendo esta hacemos es amplitud. determinar Vale. qué picos vas a medir, ¿sabes? Por ejemplo, en unos potenciales somatosensoriales de piernas, pues a ver si mides de pico a pico entre la P40 y
N50 o si mides entre la N35 y la P40, ¿sabes? Entonces, lo importante es determinar entre qué picos mides y medir siempre entre esos. Claro, porque esto, claro, pero esto se complicaría más todavía porque si este es el valle y este es el pico, Claro. pues es todo esto. Pero si este es el valle y este es el pico, Claro, es que ahí, claro, sería menos, claro. Por eso ahí es importante decidir con qué N o qué P vas a tomar como la base y entre cuáles vas a medir y medir siempre entre esas. Porque bueno, yo de todas maneras, claro, creo que cuando haya el doble de pacientes o así, esto se suavizará bastante, ¿no? Claro, se supone, sí. Se supone. Y a lo mejor Vale. puedes elegir para comparar dos potenciales y esos dos potenciales los pones el pico que tienen a la misma altura y entonces ya es más fácil medirlos y ver qué diferencia de amplitudes tienen. Porque a lo mejor no solo tienen diferencia en la amplitud, sino también en la latencia, en Sí. el momento de aparición. Sí, no, Lo que claro. pasa es que, bueno, por la forma parece que sí que serían esos 4 picos, ¿no? Como que en la naranja está un poquito más. Bueno, de todas formas es que también en el pico del azul la puedes medir o bien en la primera muesca que hace o lo puedes medir en la segunda. Es que eso también tienes que decidir, ese. Sí, no, sí está claro, sí. ¿Sabes? Entonces eso una vez que haya varios y se vea la forma realmente que va adquiriendo, se tendrá que decidir cómo se mide para poder medir la amplitud. Claro, es Vale, que... lo que comentabas, Marta, de la primera muesca, Sí, una cosa importante a señalar es que lo que ha dicho Inés, que la señal naranja tiene un hueco sin señal, sí, la señal azul está interpolada, por lo tanto, esta línea del 0, digamos que sube casi como recta, ¿no? sí. Que sube como muy empinada desde un poco antes del 0 hasta un poco después, todo eso es interpolado, ¿eh? Ah, vale. Eso no es señal real, porque cuando tenemos el pulso no podemos recuperar la señal. Lo que pasa es que en el protocolo, en el single pulse, como es pequeño, la interpolación te lo hace más o menos bien. ¿Qué Sí, pasa con el pair pulse? Que tú vienes de una señal más o menos en línea de base, que está en 0, y lo que te encuentras inmediatamente después es un cambio muy grande. Por lo tanto, al hacer la interpolación, los programas de interpolación intentan mirar el equilibrio entre una cosa muy plana y una cosa que tiene mucha oscilación. Entonces, lo que te va haciendo es una oscilación progresiva. Y entonces no era representativo y confundía más que otra cosa. Y por eso lo hemos dejado así. Vale. Claro, porque entonces, sí, nos podemos fijar si queréis ¿tienes alguno más de los potenciales publicados más adelante? O? A ver, un momento. Vamos a uno de los que aparezcan los potenciales evocados publicados. ¿Diferente de los que he mostrado? No. No, bueno, pues Pero lo que pasa es que uno cualquiera de esos. de LICI, Sí, pero era muy parecido a lo que había. de LICI era este. Claro, pues ponlo. ¿Quieres que me lo lleve a la otra? Sí, vale, si lo podemos colocar eso en la imagen de los controles. A ver, un momento. Me queda un poco pequeña. Licia aquí es la roja, lo que pasa es que aquí ya está hecho como la ratio. La esa, resta. sí. Es que de Lici no me ha dado tiempo a añadir una gráfica. Aquí está hecha la resta ya de Sí, aquí sí. O sea, esta la podríamos comparar con una imagen de las restas nuestras, la ¿no? resta. Sí. Vale. Pero De inversa. todas maneras, aunque está en el SIFI, la que estaba del grupo de Noda, creo que era, mira, esa sí que tenía los potenciales en controles sanos. Esa. Esta. Me la llevo a Lici. Sí.
Ah, No, espera, los controles. controles sanos es lo que nos interesa más. Bueno, puedes dejar las dos. Sí. Sí. Pero veis, aquí tendríamos más o menos estos potenciales que están un poco desfasados antes, que corresponderían a esta zona, porque estaríamos antes de hasta los 50 milisegundos, hasta aquí más o menos. Y luego tendríamos un pico a los 100 milisegundos que, pues, ¿a qué correspondería? A esto probablemente. Y luego una onda negativa y un pico positivo alrededor de los 200 que correspondería a esto. O sea, estaríamos en esta zona más. Esto, entiendo yo que sería esto, en los controles sanos, ¿no? Sí, por la forma. Aproximadamente. Pero un poquito más retrasado, ¿no? Porque esto empezaría en 100 y aquí, bueno. Y el estímulo condicionado, pues tendría una forma similar, pero más atenuado. Entonces, de ahí venía mi duda de cuándo empezamos a contar, ¿no? Claro. De cuál es la amplitud. Porque aquí se fijan en los picos, que era mi otra duda, si fijarnos en los picos o en el área debajo de la curva, que es otra manera de contar. Sería el pico de mayor altura, yo creo. Ya. ¿Creéis, no sé, Marta y Álvaro y Alejandro, creéis que es mejor el pico o el área debajo de la curva? Es que como la línea de base no es estable, Sí, el área debajo de la curva yo creo que va a venir un poco, va a ser muy variable porque no estás midiendo desde la misma línea de base en todas, ya. ¿sabes? No es Bueno, el cero absoluto la línea de base, entonces yo creo que la variabilidad de eso te marca mucho la amplitud debajo del área, no sé. Porque desde vale. dónde empiezas a contar, desde el cero o desde dónde empiezas a contar para allá el área, ¿sabes? No lo sé. Claro. Claro, el Sí. tema está que aquí el área te quedaría negativa. Por ejemplo, en la naranja, si tú miras el potencial de 200 milisegundos de naranja, Sí, y calculas un área, te quedará negativo. claro. Sin embargo, si haces una amplitud pico de valla a pico, sí que podrías tener la positiva. Sí. Bueno, Y yo creo que de todas Parece la maneras, mejor solución. estos son problemas ahora Lo que pasa mismo. es que normalmente, para comparar, claro, estos son el promedio de varios sujetos. Cuando haces un sujeto solo, los picos no son tan claros. Entonces, trabajar con áreas es mucho más sencillo. Es más, Claro. es Sí, como que suavizas un poco el efecto o los desplazamientos de estos picos. Porque claro, a lo mejor tú aquí en el promedio ya muchas veces tienes problemas para llegar a identificar el pico o no identificarlo tal, pues cuando te vas sujeto a sujeto, pues se ve peor. Vale. Yo de todas maneras creo bueno, todos esos son problemas que iremos solucionando. Seguro que cuando haya más sujetos las curvas son más suaves, la línea de base es más estable probablemente también. Y lo que yo sí quería, pues le he pedido a Inés que nos añada las imágenes de lo publicado, es que los potenciales que estamos encontrando son muy parecidos a lo publicado. Y eso está muy bien. Sí. ¿Vale? vale. Venga, pues ¿queréis comentar algo más o seguimos con la presentación? Yo quería Seguimos. preguntar, que no sé si tendría sentido pensar que fueran una suma de varios potenciales en vez de uno solo. Que entonces ¿Cuál dices? Por ejemplo, esto que hay aquí, lineal, estos dos potenciales positivos. ¿O? sí, que fueran, en vez de que al aparecer mellado siempre, en vez de un solo potencial, pudiera ser una suma, entonces que a lo mejor ahí habría que tener cuidado al calcularlo también. Pero no lo sé, parece uno, ¿eh? Pero Sí, pero bueno, pero fíjate, puedes llevar razón porque aquí estaríamos teniendo una forma relativamente parecida.
Aquí hay un potencial positivo, baja y luego vuelve a subir. No es tan pronunciado como aquí, pero Claro, pero a nivel estaríamos del en más. tiempo creo que no estás en ese punto, Vicente. Porque fíjate, estás comparando lo que está en 50 milisegundos con lo que está en 150. Yo diría Bueno, que es más bien, claro, yo diría que es aquí más estamos bien, en 100 y aquí, bueno, aquí estamos en 120. sí, yo diría que Este a está partir en de 100 y está en 150, en la 120. figura de abajo, a partir de 150 también hay, ves la roja, también tiene como una doble joroba. Sí, sí, ese puede ser la Sí. segunda montañita, el segundo pico, sí. Sí, puede ser, sí. O sea, yo lo veo más eso que no lo creo. Vosotros diríais que estaríamos aquí 150, 200. Sí, Exacto. perfectamente también, sí. Exacto. Yo lo veo más ahí. Sí, puede ser. Pero bueno, serían dos, una P 100 y pico y una P 200 y pico, sí. Bueno, en cualquier caso, yo creo que hay que esperar a tener más sujetos analizados y ver cómo se suaviza esto, ¿no? Sí, sí. Venga, seguimos, pues. Vale. Esta es, esta es la misma gráfica, pero para pacientes con esquizofrenia crónica, que bueno, podríamos poner la gráfica de los pacientes, pero en realidad está como súper aplanada, es la que hay publicada en Noda. Sí, es que lo de los pacientes en el artículo se publica muy raro, porque es que no hay potencial apenas evocado por la señal. Ya. Porque aquí las amplitudes son más o menos las mismas, tiene la misma escala esta gráfica que la anterior. Sí. Sí. Ujú. Sí, sí, que se nota que no está aplanado como la otra. No, no, aquí lo único que eso, que no nos aparecen esos dos picos que aparecían en los que Sí. aparecen aquí, uno y otro. Y es como que esto, pues, estuviera, yo creo que esto es un efecto que estamos viendo en todos los sujetos, que el pair pulse aparece como antes, ¿no? Claro, yo tengo una interpretación que no tengo, no sé si estoy en lo cierto o no, y es que el pair pulse se compone de dos pulsos. Además, son dos pulsos suprathreshold, es decir, no es como en el SIFI, hay como uno infrathreshold y luego, pero que están muy seguidos. Aquí tenemos dos, uno en menos 100 milisegundos y otro en 0. Entonces, si tú tomas la referencia del menos 100 milisegundos, este pulso naranja que aquí vemos grande en 120 más o menos, sería el equivalente al que se ve en single pulse en 220. ¿Sabes? Pues lleva razón. Yo lo veo y también pasa en controles. Es como que yo creo que es un efecto como del primer pulso. Pues llevas Que toda la ocurre 100 razón. milisegundos antes. Es que justo de hecho eso conecta con una cosa que hacen algunos artículos, que es que hacen como un pair pulse limpio y es que le restan el single pulse, o sea, para darle una vuelta más. Y eso a lo mejor es para aliviar lo que tú acabas de decir, Alejandro, que es como para evitar... Es que, porque en los controles, si os fijáis, también esa montañita que aparecía en 100, aquí es un poco más baja, ¿vale? Pero esta montañita que aparecía en 100, yo veo como que esta de 100 es el efecto, sería como el potencial 200 del primer pulso y el que aparece en 200 es el potencial 200 del segundo impulso TMS. Esto yo desde un punto de vista técnico, a nivel clínico, electrofisiológico y demás, pues... No, aquí estamos en terra incógnita, o sea que esto es... Estamos en terreno de nadie todos. Sí, puede ser. Sí, porque es 120 el prepulso o 100. 120 de intensidad Sí. al 120%. O sea, No, pero en milisegundos es 100 milisegundos. Sí, pero lo que se separa son 100 milisegundos. No, digo en el LICI, la intensidad. Es 100, 120, 120. Sí. Sin embargo, el SICI creo que era un 80-120, puede ser, Sí. Y además están muy juntos. Bueno, no, es algo para tener muy en cuenta, desde luego, sí. De hecho, en casi todas las publicaciones hacen esa corrección de restar
del pulso pareado, el pulso simple, para tener como una señal más pura de pulso pareado. Pero Cash, por ejemplo, no lo hace y da una explicación de por qué no lo hace, que ahora no me acuerdo, pero... Vale. Si quieres esto, Inés, lo podemos mirar con detalle, porque hacer esta corrección, hacer las pruebas no nos cuesta nada. Vale. Entonces, si quieres, podemos mirar estos papers, miramos la explicación de Cash porque justifica no hacerlo, Vale. y hacemos las pruebas y os enviamos los resultados de hacerlo o de no hacerlo. Vale. Bueno, de no hacerlo ya lo estamos viendo, pero... Vale. A ver, esto es crónico y esto es primeros episodios. Estaríamos exactamente igual también, con una montaña a los textos, ¿no? Claro que correspondería, si esta no fuera efecto del prepulso, sino el efecto del prepulso fuera este, habría una disminución clara de inhibición. Sí. Porque aquí habría una facilitación, pero ya es muy tardía, entonces esto ya no es efecto del prepulso. Tendríamos que fijarnos esto hasta P200, que sería por aquí. Bueno, vale. Y hasta ahí han sido de LIFI y aquí es SIFI. Y el promedio para pulso simple también en azul y pulso pareado en naranja. Para controles en esa región de interés. Pero aquí no vemos ninguna diferencia entre... O sea, que no vemos prácticamente ninguna inhibición. No. P60, que es donde han hallado como las mayores diferencias entre estos dos pulsos, que a lo mejor se puede corresponder con esto, pero luego no... Incluso la amplitud del pulso pareado es como mayor. Sí, parece como muy al azar eso. Sí, eso en controles. Esto es lo que publica Premoli de SIFI en controles sanos, o sea que sería como la gráfica equiparable, el pulso simple en azul y el pulso en rojo. Y de hecho, ¿ves? Aquí pone lo de corregido, porque le ha restado la respuesta del pulso simple. Y aquí encontraban la diferencia en P60 o 70. 70, Premoli es P70. Pero bueno, eso es en SIFI para controles. Y luego SIFI para pacientes crónicos en la misma región de interés. Que aquí esto es lo que veíamos antes en la gráfica, que al principio parece como que el pulso pareado alcanza amplitudes mayores, pero que en lo que está publicado también. Y esto es para pacientes y esta es la gráfica para SIFI, sería la que se correspondería, que está publicada en Cash. El pulso pareado sería el gris, que se ve muy clarito, bastante mal. El pulso simple es el rojo y esto es lo que encuentran ellos. En P60 otra vez esa diferencia. En el resto de picos no encuentran esa diferencia. Y nosotros no encontramos para nada algo parecido aquí, pero bueno. Yeah. De todas maneras, estos son con 10 casos. Bueno, ellos no tienen muchos más tampoco, ¿eh? No. Deben tener 12 o algo así, que es su número favorito. Creo que son más. Vale. Y este es el promedio en pacientes de primer episodio. Sí. Igual los colores se mantienen y es esto. Y bueno, aquí si P60 fuera esto, bueno, eso primer episodio. Y luego aquí está el promedio de los potenciales evocados que siguen al pulso pareado menos el promedio de los potenciales evocados que siguen al pulso simple para LIFI
para pacientes crónicos en negro, primeros episodios azul y controles en amarillo. Que aquí es un poco lo que hemos estado comentando contigo, Alejandro, Sí, estos sí, días. sí. Tendría sentido como Decirlo. Sería más fácil entenderlo, más fácil, sí, de Vale. interpretar. Porque aquí tendríamos, claro, al ser PP, que tendría que ser un valor más bajo, menos SP, cuanto más negativo fuera, sería mejor. Más inhibición. Cuanto más bajo fuera, más inhibición, ¿no? Entonces, parece que en la línea de controles, pues son valores generalmente más bajos que en los pacientes, ¿no? Menores. Sí. Por aquí, en la NC, particularmente, pero aquí no. Aquí es más bajo en los primeros episodios, pero es un momento diferente. Bueno, esto con más pacientes esperemos que salga algo más claro, ¿no? Pero si fuera al revés, para que estemos todos al tanto, el single pulse, la amplitud en cada momento del single pulse esperamos que sea mayor. Por tanto, si es mayor menos menor, cuanto más positivo, más inhibición. Y esperamos que así sea más fácil de entender intuitivamente. Y esta es la misma gráfica que antes, pero para SIC. Pero bueno, aquí fijaros que sí que tenemos valores más negativos o menores que los crónicos, pero que no los primeros episodios. Bueno. Sí. Y este es bueno, si quieres comentar tú aquí algo, Alejandro, que es como los mapas topográficos de distintas ventanas temporales, ¿no? Las que se corresponden a lo que habíamos comentado. La idea es eso, es como coger más o menos las que están más o menos referenciadas, clásicas. Lo que pasa es que aquí sí que habría que, también cuando más base de datos haya, será un poco más fácil afinarlo. Y sobre todo que esos topos de aquí han sido sobre todo realizados en base a los picos que vamos viendo en la señal diferencia en esta resta. No tienen relación directa, digamos, con el P30, N45, P60, ¿vale? Que quizás también interesaría mantener como el criterio de, no, representaremos el P30, N45, P60, N100, P200, independientemente de los picos que nos salgan aquí, ¿no? Esto está hecho como para ver estos picos por dónde se distribuyen, ¿vale? Pero ya está, simplemente es eso. Vale. Y bueno, aquí yo había apuntado algunas cosas que ya hemos comentado a lo largo para debatir a lo largo de la exposición, pues si coge amplitud o el área bajo la curva, lo que acabamos de comentar de definir las ventanas temporales y el ratio de inhibición. Si quieres, un momento, Inés, si puedes volver a la anterior. Nosotros, una de las cosas que sí que más o menos observamos es que bueno, que al final es confirmar lo que ya se había visto con las otras gráficas, pero si veis todas las cabezas del SICI, ¿vale? Independientemente de la ventana temporal, bueno, pues hay muy pocas diferencias entre el SICI Single Pulse y el SICI Pair Pulse a nivel topográfico. Sin embargo, en el LICI, digamos, lo único que aquí la interpretación sería contraria, ¿no? Lo rojo sería que es mayor pair pulse. Sí, lo rojo sería pair pulse menos single pulse. Sí, Lo rojo sería mayor pair pulse. Por lo tanto, es mayor inhibición, ¿no? Y lo azul sería... No. Al revés, no, al revés. Mayor peripulso es menor inhibición. Eso es. Vale. Entonces, bueno, pues eso, que yo creo que puede ser relevante también esto, te aporta información de dónde inhibe o dónde no inhibe. Sí, es lo que veíamos, lo que hemos comentado, que en la ventana de aquí de 100 y pico es más rojo en los pacientes, en los dos grupos, y por tanto hay menos inhibición en esos dos grupos, sobre todo en la región frontal, que es la anterior. Entonces, bueno, pues eso es algo que iría a favor de nuestra idea, de nuestra teoría, ¿no?
Pero a lo mejor los mapas estos topográficos te dan la pista de luego qué electrodos analizar, donde vas a esperar, o sea, donde vas a esperar mayor inhibición o menor. Eso era lo que querías decir, Alejandro. Sí, y luego por otro lado, yo tenía la duda de que quizás, no sé si lo interesante sería hacer una resta en valor absoluto. Me explico. Porque A ver, nosotros, explica, sí. ve al potencial, ve a la figura del ICI, por ejemplo, en controles, del ICI SP contra VP. Vale. ¿La hago más grande? O... No, así está bien. Claro. Lo que quiero decir es que cuando, bueno, no se ve hiper. Aquí si tú haces la diferencia entre single pulse y pair pulse, por ejemplo, en el periodo entre 100 y 200, a nivel absoluto, ¿vale? Es decir, uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, si estás restando algo positivo, le restas algo negativo, va a ser mucho más positivo. Sin embargo, si lo restas en valor absoluto, estarías corrigiendo lo que comentaba antes Marta o demás, de este desplazamiento de la línea de base o sea, estarías quedando realmente con la diferencia del valor este como desplazado. No sé, esto habría que mirarlo bien. ¿Lo entendéis, no? Que aquí si Sí, lo sí, azul perfectamente, le restas sí. lo naranja, te saldrá algo mucho más grande que lo azul. Sí. Porque es menos algo positivo, perdona, menos algo negativo es sumarlo. Entonces es como sumar a lo azul, sumarle lo naranja. Sin embargo, si esto lo hicieses en valor absoluto, no sé si en valor absoluto, desplazado, esto habría que mirarlo a ver bien cómo os interesa hacerlo. Es decir, que tampoco veo, quizás en este sentido, el ratio, que lo que hacía era dividir en vez de restar, Inés, Sí. igual es más justo el ratio. Porque al final el ratio lo que viene a hacer, es decir, si os fijáis en el instante donde hace la chepa esta de la joroba, en el valle este, tiene un nivel de 0,5. Y el azul tiene 0,5 y el naranja tiene menos 0,8, más o menos menos 0,8. Si aquí en realidad, si tú lo divides, gana el single pulse, gana entre cometas, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, si tú lo restas, parece que el single pulse es más grande que el pair pulse. No sé, esto habría que mirarlo bien. Son dudas que hemos tenido a la hora de ir a hacer estos cálculos. Veíamos esto y nos quedábamos con la cosa de, bueno, no sé si lo que estamos haciendo está bien. Hombre, vamos a ver, yo creo que estamos en la fase de ver que lo que nos ha salido va en buena dirección. Pero que hasta que no tengamos más sujetos, yo creo que tampoco tenemos que analizar, porque además son sujetos que están ahora mismo muy divididos. Sí. Cuando tengamos más sujetos y veamos cómo quedan las líneas de base, yo creo que nos podemos pensar en esto, ¿no os parece? Vale. Porque probablemente, vamos, lo que he publicado, si os fijáis en este grupo de aquí, pues también tendríamos, ¿dónde está? Porque lo de pintar. Es que aquí, dale ahí. No, pluma. Aquí tendríamos un problema parecido. Estos tienen la línea de base aquí. Y claro, pues también pasa desde aquí hasta aquí arriba. Este desde aquí hasta aquí. Y este donde empieza y donde acaba, no sé. O sea, quiero decir, por ejemplo, si consideráramos que este es el vértice. Y este lo fuera. Este está más abajo que este. Este es 1 y este es 2. Sin embargo, con respecto al valle sube más. Este viene desde menos 2 y este 2 viene desde 1. Es que ahí habría que compararlos, pero midiendo pico a pico, ¿no? Ahí la línea de base yo creo que no tiene sentido. Sí. De todas formas, yo no sé, de todas formas, justo el que has dicho
Vicente, yo no sé si cogerías parte del potencial anterior y supondría un artefacto para comparar ese. O sea, que cuando no tienes muy claro dónde está la línea de base y tienes un potencial anterior, es cierto que a lo mejor es peligroso comparar de pico a pico incluso, porque puedes meterte con parte del potencial anterior y que eso suponga un artefacto. Ya. No sé si me explico. Bueno, yo por eso creo que es mejor tener más casos y que esto quede lo más limpio posible y la línea de base mejor corregida. Y dicho sea de paso, yo no sé cómo le salen tan limpitos a estos con 12 sujetos. Suavizando, que se llama. Bueno, eso, nosotros hemos aplicado un filtro paso bajo aquí para suavizarlo también un poco. Pues si lo aplicas un filtro paso bajo más heavy, pues cada vez es más suave. Claro, cada vez queda más bonita, pero menos Ya, real. pero Pero más dejas bonito y de más falso, percibir, ¿no? Claro, pero dejas de percibir según qué cosas, por es eso. la mano ya. Ya. Es decir, Bueno, yo no sé, si te fijas, ahí en la figura del paper, la de abajo, donde sí, en la roja, en 150 más o menos, donde has hecho ese circulito, sí. si tú te fijas en la desviación estándar, ves que justo ahí en esos puntos la desviación estándar de esta joroba, digamos, es grandísima. La de la roja sí, pero la del azul es muy pequeña, sí. La del azul no. La de la roja, sí. La roja sería pues todo esto, ¿no? Claro. 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 Quizá por eso es más significativo aquí, quiero decir, que aquí la desviación estándar pues no es demasiado No es grande, tan grande, exacto. pero un poquito más después, o sea, 10 milisegundos más después es una desviación estándar brutal. Y la diferencia absoluta es más grande, ¿no? Porque la diferencia absoluta sería esta. Sí, visualmente parecería que es más exacto, que hay más diferencia abajo, sin embargo, como tienes una desviación estándar tan grande, pues no. Ya. Ah, bueno, pero perdona, si es que esto lo tenemos que comparar con el verde, con el CS, con el estímulo condicionado. Sería con esto. Vale, aquí la desviación estándar del verde ha desaparecido, no la vemos. Porque está ahí detrás. Está detrás, claro, y es la que tendríamos que ver realmente, pero bueno. Bueno. No sé, yo creo eso, que vamos bien y que tenemos que pensar bien lo del pico a pico, lo de hacer la corrección que hemos comentado también con el pulso simple. Yo creo que eso es muy importante en esta fase. Es decir, lo que ha señalado Alejandro. Si esto es el efecto del pulso simple. ¿Vale? Porque si corregimos eso, lo mismo, además la línea de base se corrige. Y morfológicamente se parecen mucho más esos dos potenciales precedentes que justo el que coincide ahora a nivel temporal. Es que se parecen. A ver, ¿cuáles dices, María? La señal, entre la señal naranja y la señal azul, Sí. el que tienes señalado en rojo, Sí. si coges justo el precedente y este de ahí, sí, ese de ahí, y coges esos dos, morfológicamente es mucho más parecido a la señal azul en el que nos estamos fijando si los desplazas a esa señal azul. Si desplazas toda esa señal naranja a esos dos picos azules, a mí me parece que morfológicamente es mucho más similar. Sí, pero claro, de lo que estaríamos hablando es de quitar entonces la influencia del primer pulso Sí, de los pareados. sí. Claro, Yo en esto no porque estoy tan además de este acuerdo. se parecería a este, además también. Sí. Yo no estoy tan de exacto. A ver. Sí, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Porque yo, eso, a nivel clínico tengo, evidentemente, mucho. No, que a nivel clínico aquí no tiene ni idea nadie. No, nada. Tengo más reservas porque yo creo que este primer pulso, este primer pico que está circulado, vamos, con el círculo, que podríamos decir que es el P60 o más o menos, ¿vale? Entre 50 y 60 milisegundos, yo creo que sí que es efecto, además es que cuadra muy bien, sí que es efecto del segundo pulso del pair pulse. Lo que pasa, porque es como un efecto muy inmediato. Es decir, el pair pulse, bueno, cualquier pulso, un pulso simple, tiene
como un efecto, una componente muy inmediata, que sería la P60, podemos decir así. Sin embargo, a partir de la P60 se le suman, digamos que si tienes una contribución de los dos pulsos, el de -100 y el 0, en la parte del inicial, del P60, el que gana es el del 0, porque es el más inmediato. Sin embargo, a medida que ya te alejas del inmediato, es como que se suman los dos efectos. Se suma el efecto del -100 y el efecto del 0. Y es donde ya es diferente, ¿vale? Pero yo veo que este P60 sí que le veo como un efecto claro de cuando hay un pulso. Cuando hay un pulso tienes este P60. De hecho, probablemente aquí, es decir, si hubiésemos mantenido, podríamos haber mantenido la señal entre el -100 y el 0, podríamos haber dejado, eso en algún paper he visto que lo hacen, dejan entre, yo qué sé, entre 30 milisegundos y otra vez el 0. Ahí probablemente hubiésemos visto otro P60 como este. No sé si me he explicado. Sí. Sí. Es como mi hipótesis, ¿eh? No sé muy bien hasta A ver, qué lo que yo creo que está claro es que a nosotros lo que nos interesa aquí es el efecto que produce el segundo pulso del pulso pareado, porque ese efecto está modulado por el primer pulso. Entonces tenemos que quitar en lo posible todo efecto sobre los potenciales del primer pulso, porque ese no nos interesa, ese solo es el modulador. Entonces lo que tenemos que ver es la diferencia entre el pulso simple y el pulso precedido por el prepulso, pero no el efecto del prepulso. ¿Me explico, verdad? Sí. Entonces ahí sí que tenemos que restar lo que dices tú, Alejandro, el efecto del prepulso. No sé si será este o este otro la consecuencia del prepulso. El prepulso se da aquí, 100 milisegundos antes. Entonces tendríamos que restar el pulso simple desplazado 100 milisegundos. No habría que restar el pulso simple alineado con el 0, sino, es decir, tendríamos que el pulso simple alinearlo, moverle a -100 y del pair pulse restarle este. A ver, no acabo de entender. ¿Por qué tenemos que mover para atrás el pulso simple? Porque el primer pulso de los pulsos pareados es igual que el pulso simple, pero aquí ese primer pulso será a los -100, no será a los 0. Entonces por eso dice Alejandro de moverlo. Claro, yo lo que digo... Porque no es lo mismo dar el pulso en el 0 y luego observar la respuesta que darlo en el -100 y observar la respuesta, como que va a estar desplazada a la izquierda. Claro, yo sé todo es porque si tú lo que quieres ver es el efecto del segundo pulso y quitar el efecto del primero, la única manera un poco viable que tenemos aquí de quitar el efecto del primero es ver el efecto del primero y quitarlo del segundo. O sea, que la idea es ver el segundo y quitar el efecto del primero. Claro, pues por eso digo que desplazar la referencia que tenemos de un pulso es el single pulse. Entonces, si queremos quitar el efecto del primero, tendríamos que, como el primero ha sido 100 milisegundos previo, tendríamos que desplazar el single pulse 100 milisegundos y restarle del pair pulse, restar este single pulse desplazado. Y lo que nos queda, hipotéticamente, sería el efecto del segundo pulso. Sí. Bueno, esto Inés, si hay bibliografía y demás, lo vamos echando un vistazo en la bibliografía. Sí. Eso podemos ver cómo lo han hecho, porque de hecho se llama pulso pareado corregido, que justamente hace esto, quitan el prepulso. Claro. El efecto del prepulso sería esto, más o menos. Esto que he dibujado aquí. Estas primeras ondas pequeñicas aquí, hasta los 50 milisegundos, 50 sería aquí. Sí. Una onda positiva un poco más grande, una onda negativa alrededor de los 100, bueno, tendría que estar un poco más para acá, pero vamos. Y una onda positiva alrededor de los 200, que sería un poco más entre acá. 120 y 200, así. Exacto. Sí, o sea, esto sería más bien así, una cosa así. Una onda negativa, una N100 aquí y una P200 en torno a esto. Una P180, lo que estaría más bien aquí, ¿no?
Porque sería 100 y 100. P180. Joder, difícil de pintar así. Es que, sí, los números. No. Y entonces esto sería lo que tendríamos que restar de lo naranja. Lo naranja. Porque aquí sumamos, claro, vemos el efecto del pulso administrado 100 milisegundos antes por encima del umbral motor y del segundo. A ver cómo nos las apañamos para hacer esto. Sí, esto lo podemos hacer, ¿eh? Esto a nivel técnico lo podemos hacer de manera, digamos, relativamente sencilla. El problema es luego que, bueno, las dudas que podamos tener de que sea lo correcto, que no. Bueno, yo lo hago y y luego se interpreta. Vale, sí. Y yo reviso cómo eso es. porque Premoli tiene publicado de esto. Y hay otros autores que también lo corrigen. Además, si os fijáis, Premoli es mi antecedente. Premolina. Perdón. Con esto podemos cerrar ya. Algunos ha ganado un guantazo con un chiste feo. Sí. Con esto podríamos cerrar la reunión. Bueno, que nada, que eso, que como las cosas van saliendo, pues sí. Nos ponemos No, de hecho, yo me tengo que marchar, o sea que yo sí que me voy con el sabor de boca del chiste. Vale. Bueno, que hacéis eso, revisáis cómo se corrige. Eso es, el SP-PP sí, y metemos en principio a todos los pacientes juntos ahora. Uy, se entrecorta, vale. Alejandro. Vale, no, digo eso, que entre Gemma, tú y yo ya miramos las referencias y miramos la forma de implementarlo, que ya te digo que no será muy complicado. Y ya os pasaremos los resultados y comentamos. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. Vale. Muy bien. Bien. Venga. ¿Alguien quiere comentar algo más? No. No parece. Javier quiere comentar algo. Está aplaudiendo. Venga. Pues Javier se ha hecho egipcio, solo los jeroglíficos. Ha perdido el don de la palabra. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.